Saludos a todos los que me están viendo. Mi nombre es el Pastor Enrique Garay, del programa Nuevo Impacto Internacional de la Iglesia Nuevo Impacto en Carolina, que preside el Pastor Agustín Palomo. Y aquí estamos dando este estudio bíblico de Efesios, ya que a mí me toca siempre los estudios bíblicos de Efesios. Estaré dando este estudio del capítulo 1 de Efesios, versículo 5, y vamos a tocar 11, 12 y 13 y 14 si nos da el tiempo. Así que estos versículos están destinados para hacerlos entre 30 a 35 minutos. Están dirigidos a mis estudios de Efesios. Y saquen su Biblia para que nos estudien las Escrituras, para que no sean engañados. Jesús le decía a aquella generación cuando se presentó en su ministerio terrenal: escudriñen las Escrituras, estudienlas, porque en ellas ustedes piensan que van a encontrar la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Así que vamos a empezar rapidito. En el capítulo 1 de Efesios, estoy leyendo la versión Las Américas, versículo 6, pero voy a empezar desde el 4, el versículo 4, para llegar al versículo 6, que es el que quiero tocar, y los otros versículos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y aquí viene el versículo que queremos tocar, el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que, bendito sea Dios, viene hablando de que nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuéramos santos, y explicamos la palabra santo, santos en toda su forma de ser, sin manchas, en Jesucristo, en amor, con las características de capítulo 13 de Primera de Corintios. Nos predestinó, y hablamos que la predestinación es el conocimiento de Dios para saber las cosas que van a pasar. Para adopción, la palabra adopción lo explicamos en el estudio antes. Como hijos, explicamos la palabra hijos, para sí mediante Jesucristo. Y todo esto es para beneplácito de su voluntad, conforme al beneplácito de su voluntad. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Ya Dios tenía en su corazón, él sabía que la voluntad de él era que se diera todo esto que estamos hablando en el versículo 4, versículo 5, pero resume todo esto y viene el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y todo esto da gloria, todo esto da alabanza de la gloria de Dios, de su gracia, y le pone un calificativo tremendo, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que todo esto que venimos hablando es para dar la alabanza de la gloria de su gracia, y de su gracia que es gratuita. Y obviamente esto es gratuito, señores. Todo esto que Dios nos está dando, que venimos hablando en Efesios, que nos escogió desde antes de la fundación, que nos predestinó, que nos dio la adopción para ser sus hijos, y todo esto que hemos hablado de herencia, esa confianza que nos da, esto es gratuito. Esto es la gracia de Dios en nosotros. Y si es gratuito, ¿por qué mucha gente quiere vender la gracia de Dios? En Efesios capítulo 2, del versículo 8, voy a leer el 8 y después voy para atrás también. Porque por gracia habéis sido salvos, en la versión Las Américas, Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios,
Esto es gratuito de Dios. Eso es lo que significa eso. Esto es un regalo de Dios, un don, un regalo de Dios. Entonces lo que está hablando que la salvación es un regalón de Dios para nosotros. Observen y relacionen el capítulo 1 de Efesios, versículo 6. De su gracia que gratuitamente impartido. Y esa gracia, en ese capítulo 2, versículo 8 de Efesios, en la versión Las Américas, dice que ha sido, que por gracia habéis sido salvos. Dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no es por tu fuerza. Esto no fue porque tú diste una ofrenda. Esto no fue porque te flagelaste. Esto no fue por lo inteligente y por todo lo que tú has hecho. Miren, es un don, es un regalo de Dios. Sino que es un don de Dios. Y no es por obra, para que nadie se gloríe. No es porque tengas que dar una ofrenda de 20,000, 30,000 pesos o dólares. Es más, ni es por diezmo, dice ahí. Dice que es un regalo. No lo justifica por nada. Dice que es un regalo. Yo te lo voy a regalar. Desde antes de la fundación del mundo, ya el don, el regalo de la salvación ya estaba en el corazón de Dios. Y no tienes que hacer la obra, no tienes que hacer lo otro. Ahora, sí dice, no por obra, para que nadie se gloríe, ¿no? Si fuera puertorriqueño, para que nadie te la eche, para que no creas que por tu esfuerzo te ganaste eso. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, por cuanto Dios me regala el don de la salvación. Tengo el resultado entonces, que puedo hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y observen que desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo a Jesucristo. Primera de Pedro 1:20. Y esta salvación, que era un don, era un regalo, también estaba preparada para nosotros. Y este regalo no estaba condicionado a las obras que tú tenías que hacer. Por todo lo contrario. Por cuanto eso es gratuitamente, es regalo. Entonces hay el resultado que sí, bendecimos, ayudamos a otras personas, ayudamos en buenas obras a personas que necesitan, y la bendición que Dios nos da, nosotros la compartimos. Es la bendición de Dios que la pasamos hacia adelante, porque Dios es el que bendice, no somos nosotros. Así que esos 3 versículos son clave y termina para que anduviéramos en ellas. En Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la versión de Las Américas. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole, número 1, en todo, dando frutos, número 2, en toda buena obra, y 3, y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que eso estaba en el corazón de Dios. Ahora, esto que está hablando Efesios en este versículo 8, 9 y 10 del capítulo 2 de Efesios, lo define en el versículo 7. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, esto del don de Dios lo define la Escritura, riquezas de su gracia.
riquezas de su gracia. El don de la salvación, el regalo de la salvación, es riquezas de su gracia. Por su bondad es una riqueza de su gracia. Para que andemos en ella, como decía, dice en ese capítulo de Colosenses, para que andemos como es digno del Señor. Digno del Señor es haciendo buena obra. Esa gracia bendita que es un regalazo de Dios que nos dio para que andemos en ella. Volvemos un poquito para atrás para Efesios. Esto es en el amado. Observemos esto, porque ahora vamos a mover al versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. Ahora, en este versículo 11 del capítulo 1 de Efesios, nos habla diciendo, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Observen bien la palabra predestinación otra vez, y herencia. Todo esto estaba en el corazón de Dios, ¿ok? Para que conforme al consejo de su voluntad, y esto era para que se cumpliese la voluntad del Señor, a fin que de nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Otra vez toca la palabra alabanza de su gloria. Esto es bien importante que se toque esto, porque esto está diseñado para que desde un principio Dios quería que las naciones dieran gloria a Dios, y nosotros damos alabanza al Señor, alabanza de su gloria, de su gracia, de esta gracia gratuita. Observen en Hechos 15, del 15 al 18 en la versión internacional. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de este volveré y edificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas, las restauraré. ¿Para qué? Para que busquen al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones que llevan mi nombre, así dice el Señor, que hace las cosas conocidas desde tiempos antiguos. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Así que desde tiempos antiguos Dios estaba preparando todo esto para que todas las naciones, toda la humanidad, todas las naciones que lleven su nombre busquen, restaurar, para que busquen el Señor, el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. En Amós 9:11 dice, en la versión internacional: en aquel día levantaré la choza de caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y las construiré tal como eran en días pasados. ¿Para qué? Para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. En Deuteronomio 28:10, en la versión internacional, dice 10 y 11: el Señor te establecerá como un pueblo mío. El Señor te establecerá como un pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán, al reconocerte como el pueblo del Señor. Nosotros somos pueblo del Señor ahora. ¿Ok? El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas, en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro,
para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir a todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Contar de que prestes atención a los mandamientos del Señor, que tu Dios, que hoy te mando, y los obedezca. Esta es la palabra clave. Los obedezca con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses, o para parafrasear, seguir tendencias del mundo. Así que este era lo que Dios quería hacer desde un principio: bendecirnos. Esto era la predestinación de Dios, la herencia de Dios, darnos todo esto. Y eso que hablamos de ese don gratuito, ese regalo de Dios que nos dio. Seguimos leyendo en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. En Jesucristo, y cambio el pronombre por el nombre, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Y cuál es el mensaje de la verdad? El Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuiste sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Número 1. Nosotros escuchamos en ese versículo 13, escuchamos el mensaje de la salvación, que es el Evangelio. Por cuanto escuchamos ese mensaje de salvación, creemos, habiendo creído. Escuchamos el Evangelio de salvación, creemos, entonces fuiste sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Miren lo que Dios quería desde su corazón: sellarnos en Él con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ya esta promesa ya estaba prometida. ¿Sabe? El Señor decía en Juan: es necesario que yo me vaya para que venga la promesa del Espíritu Santo. Y debemos recordar en Juan, y lo vamos a tocar ya mismo, que ese Espíritu Santo tiene una labor poderosísima en todo nuestro ser. Observen, número 1, que la palabra fuiste sellado con el Espíritu Santo nos da seguridad de que ese Espíritu Santo está con nosotros. Eso trae el Evangelio, eso trae la gracia de Dios, eso trae el escuchar, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y la palabra que nosotros predicamos es el Evangelio de Jesucristo. El versículo 14 dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es parte de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Todo esto glorificará a Dios, todo esto dará alabanza de su gloria, alabanza de su gloria. Bendito sea nuestro Señor, que nos selló con su Espíritu, nos sella con su promesa, y esto nos ha dado como garantía. Esto es una garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, con la mira a la redención de la posesión adquirida de Dios. Así que, hermano, esta garantía que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a ver, número 1, en ese Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 del Evangelio de Juan, en la versión Las Américas, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Número 1, ese Espíritu Santo es consolador en nosotros. Número 2,
enviará en mi nombre, Él os enseñará. Que no para enseñar, miren, enseñará todas las cosas. Jesús les enseñó a los apóstoles, y los apóstoles escribieron todo esto que está escrito aquí. Esto es lo que nos está enseñando cómo lo debemos conducir sabiamente, dignamente, como decía Colosenses. Es estudiar la palabra para que nos enseña la palabra, pero sobre todo, la tercera, y os recordará todo lo que os he dicho. Y el verbo recordar dice que ya está memorizado porque te lo enseñaron, y ese verbo de recordar invoca el recuerdo de la enseñanza. Eso es el poder del Espíritu Santo en todo nuestro ser, que invoca el recuerdo de la enseñanza que fue impartida por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y eso es la garantía que nos ha dado como promesa, como fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por eso, en Efesios 4:30 dice, Efesios 4:30 dice en la versión Las Américas: no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado en él para el día de la redención. Vuelve otra vez y usa: no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado. Así que estamos sellados. Hay gente que entristece el Espíritu Santo. Está ahí porque está sellado, está ahí. ¿Ok? Pero está entristecido. Vamos a ver las características. ¿Qué hace que el Espíritu Santo de Dios entristezca? Dice claramente en el versículo 31: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo y ira, grito, maledicencia, que es maldecir, así como toda malicia. Primera Tesalonicenses 5:19, en la versión internacional dice: no apaguéis el espíritu. Ya ahora trae: no lo entristezca, no lo apaguéis. Está sellado por el Espíritu. Pero hay gente que lo apaga. ¿Y de qué forma lo apaga? Cuando andas en ese camino, como dice Efesios 5:5, que eres un idólatra, y parafraseo, eres un idólatra, un avaro, eres un mentiroso. ¿Ok? Todo eso apaga el Espíritu de Dios, y esa obra de hacerte recordar la palabra, enseñarte, recordarla, ya no opera en ti. Ya no opera en ti, a pesar que estás ahí, está ahí, porque está sellado por el Espíritu Santo. Vuelvo a Efesios, versículos 13 y 14 de capítulo 1. Recibiste el mensaje de la salvación, lo escuchaste, y ahí fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Ahora, esta es la garantía que Dios nos da para que andemos dignamente, y es parte de la herencia nuestra. Ahora, en 2 de Corintios 1:22, en Reina Valera dice, 2 de Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que todo esto de la herencia, de la predestinación, estaba todo en el conocimiento de Dios para darnos esta bendición a nosotros.
y bendecirnos de una forma especial. Ahora observen en el versículo 7 de ese mismo capítulo 1 de Efesios. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, perdón. Vuelve otra vez: en Él tenemos redención mediante su sangre, y define lo que es redención: el perdón de nuestros pecados. Y vuelve y clarifica ahí: según las riquezas de su gracia. Otra bendita regalo de Dios, la redención. La redención que claramente la Escritura define como el perdón de pecados. Voy a dejar ahí un momentito. Vamos a Colosenses y volvemos rapidito a esa Escritura. En Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice: en quien tenemos redención, dos puntos en la versión Las Américas, en quien tenemos redención, y bien dice, el perdón de los pecados, y vuelve otra vez, clarifica, en que tenemos perdón, y define que quién es el que perdona: Jesucristo. Y esta otra riqueza de su gracia es otra herencia, otro atributo de Dios, es un regalazo de Dios para nosotros, que nos da como parte del perdón de los pecados. Toco esto bien importante porque es bien importante que sepamos esto, porque en Cristo tenemos perdón. Ahora vamos a tocar una enseñanza tremenda en Marcos capítulo 2. El perdón es un atributo de Dios, pero solamente lo puede experimentar aquella persona que recibe el perdón. Tú no puedes decir: mira este perdón, o como yo puedo decir aquí: mira este papel, ¿ve? No puedo decirle así porque es algo intangible, es algo que no se ve, pero es algo que la persona que recibe el perdón lo puede sentir y puede dar testimonio del perdón de pecado. ¿Ves? Los hijos de Dios que tenemos el Espíritu de Dios y clamamos a Abba Padre, podemos testificar que nosotros hemos sido perdonados de ese mundo de tinieblas, y nos trasladó a ese mundo de la luz, ¿verdad? Que dice Jesús en el capítulo 2 de Marcos. Está hablando en Capernaum, en una casa. Y viene en el versículo 3, empiezo a hablar del capítulo 2. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús sabía eso. Los escribas que estaban allí sabían que eso era un atributo solo de Dios. Pero Jesús claramente hizo eso porque lo estaban viendo los escribas. Y se dio el atributo de perdonar pecado. Él sabía que allá habían judíos. Él sabía que allá habían escribas escuchándolo. ¿Y dónde está la blasfema según los escribas? Que solo Dios puede perdonar pecado. Entonces, Jesús al instante, en el versículo 8, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu
que pensaban de esta manera dentro de sí mismos. ¿Quién? Los escribas que estaban allí. Les dijo: ¿por qué pensáis de estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Esto es una pregunta que Jesús le hace. Como Jesús sabía que esto es intangible, pues Él va a hacer algo para que se vea tangible. ¿Y qué es lo tangible? Él lo va a decir con su palabra. A este paralítico que está allí y que lo trajeron 4 personas, Él viene y le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados, atónicos, dice otra versión, y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosas semejantes. Claro, estaba el Dios encarnado en el Mesías, el Dios que hizo milagros de perdonar pecado en el Viejo Testamento, el Dios que le daba el maná, el Dios que multiplicó los peces y allá las codornices en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento los peces, el Dios que el viento y la mar le obedecen, que todo lo que hablaba, la autoridad, la soberanía de Jesús se mostraba, que al hablar, al instante, este paralítico fue sanado. El hablar: tus pecados se son sanados, y decirle: levántate, para Jesús era lo mismo. Decir: tus pecados son perdonados, decir: levántate, es lo mismo. Es el mismo Dios encarnado en el Mesías, mostrando la obra de Dios en este regalazo que habla Efesios, de la redención, el perdón de pecados. Y es un regalo. Por eso, si hay alguien que se siente que no ha sido perdonado, venga al Señor, confiese a Jesucristo, escuche el Evangelio, recíbalo, y el Evangelio tiene el poder por medio de Jesucristo para darte redención por su sangre, en su sangre, de nuestros pecados. Y esta es una riqueza de su gracia. Fíjense en todas las riquezas de su gracia que trae Efesios cuando habla del perdón de pecado, cuando habla que no somos perdonados porque el Espíritu Santo está en nosotros. Primera de Corintios 1:30 dice: mas en Él, en Jesucristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, mas en Dios, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, número 1, justificación, número 2, santificación, 3, y redención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 3:24 en Reina Valera dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, en siendo otra regalazo de las riquezas de su gracia, la justificación gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Wow, hermanos, si tocamos todo este listado de la gracia, de este regalo de Dios, wow, es tremendo. Observen Lucas 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño
Y está hablando del niño Jesús. Del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que ya esto era conocido, de que Jesús, este niño, venía para perdonar los pecados. Este niño venía para la salvación de Israel. Y por esta gracia, y Dios previendo en las Escrituras que los gentiles serían justificados por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y este es el regalo que Efesios está hablando de la multiforme gracia de Dios, la multiforme regalo de Dios, que nos da redención, nos bendice, nos guarda, nos cubre y nos bendice. Fíjense que hasta aquí vamos a llegar hasta vamos a terminar con este estudio en el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios, y termino diciendo en el 8: que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Así que todo esto lo ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y para que podamos tener sabiduría y discernimiento de todo esto, hay que estudiarlo, hermano. Tenemos que repasarlo. Tenemos que seguir estudiando las Escrituras. ¿Por qué es bueno que estudiemos las Escrituras desde este punto de vista? Para que no seamos engañados. Para cuando venga el día malo también seamos fortalecidos. Así que mi exhortación, terminando el estudio bíblico: estudien las Escrituras. Léanlas muchas veces. Estudien Efesios, el capítulo 1, que estamos estudiando el capítulo 1, para que no sean engañados. Hasta aquí hemos llegado. El pastor Enrique Garay, del programa No Impacto, en Carolina, Puerto Rico. Hasta la próxima enseñanza.